En relación con el impacto de las declaraciones de el expresidente Danilo Medina ayer en El Sol de la Mañana, cuando el expresidente Danilo Medina, él abordó varios aspectos en la breve conversación con nosotros, pero me quiero ir a la respuesta que le dio a doña Consuelo, cuando doña Consuelo le planteaba el término de la imagen del PLD versus este PLD de voz, que si el PLD de hoy se asemeja al PLD de voz, aunque el presidente no amplió mucho en eso, él empezó con el siguiente enfoque, y fue algo que yo se lo escuché a Juan Bosch varias veces. Don Juan insistía en que José Martí y Juan Pablo Duarte no habían alcanzado el descrédito como políticos, no alcanzaron el descrédito, pero que no alcanzaron el descrédito porque no gobernaron. No gobernaron, en verdad no gobernaron. Sí, alguien quiere llamarle gobierno a los 7 meses de cambios, etcétera, pero gobierno estoy hablando de una estabilidad, de fajarse a bregar con todos los intereses que hay en un país y armonizar esos intereses para que el país siga echando para adelante, porque también las cosas se miden por resultados. Entonces, está eso, pero está la otra cosa, que en verdad ese PLD de Bosch, o el PLD que pretendió Bosch, era un PLD que residió en la utopía, y desde luego él lo pregonó en una época en la que se creía en la utopía. Pero el PLD de hoy, ni ningún partido puede ser hoy nada parecido a eso que aspiró don Juan. Y que él lo plantea muy bien en su obra El Partido, Concesión, Organización y Desarrollo. Pero el tipo de partido que Juan Bosch plantea es una minoría de cuadros, pretendiendo que esa minoría iba a dirigir el país desde una posición de minoría. Es decir, es el partido, aunque él no fue leninista, pero sí el esquema del partido es el esquema leninista, que ese fue el aporte de Lenin a las ideas de Marx. Marx planteaba una revolución que se daba a partir de una etapa superior del desarrollo capitalista, y de esa revolución saldría, digamos, la dictadura del proletariado. Lenin modificó eso. Lenin modificó eso y introdujo el concepto del partido de cuadros. El partido de cuadros, y desde una minoría entonces, porque aunque a los bolcheviques, el término se define como mayoría, pero eso era solamente el término. Los bolcheviques no eran ninguna mayoría. Pero desde una posición de minoría, después de una sangrienta guerra civil, se alzaron 70 años con el poder. Entonces, don Juan recreaba un esquema que, aunque él no citaba en ese sentido a Lenin, pero era la reproducción del partido leninista lo que él buscaba, porque él dice, por ejemplo, cuando se le pregunta por la cantidad de gente que la cuestión de la mayoría, él dice lo siguiente, dice don Juan, y aquí estoy leyendo su concesión sobre el partido: no estamos poniéndole obstáculo a nadie. Lo que estamos haciendo es estableciendo las condiciones indispensables y necesarias para mantener en el partido una calidad determinada. Más que cantidad, necesitamos calidad, y me refiero a la calidad política. Los miembros del PLD deben tener la calidad política que hace falta para dirigir este pueblo en lucha por su liberación. Y esa calidad no la tiene todo el mundo, ni aquí ni en ninguna parte. La tiene siempre una minoría. Es decir,
él se dirigía claramente a un partido de minoría, reconociendo que era un partido de minoría, porque él dice, esa la tiene siempre una minoría de hombres y mujeres que traen a la vida condiciones para dirigir y voluntad de servir al pueblo y de mejorar esas condiciones mediante estudio y práctica. Entonces, él decía lo siguiente, es decir, ¿qué se requiere para ser PLDista? Lo primero que se requiere para ser militante de un partido es aceptar y defender su posición ideológica sin titubeo. Oye, ningún partido político hoy puede pedir eso. Ningún partido político hoy, ni el PLD, ni ningún otro partido puede pedir eso. ¿Por qué? Porque los partidos hoy no son partidos ideológicos, sino son núcleos en los que se trata de armonizar los distintos intereses. Pero usted no le puede imponer, por ejemplo, una concesión sobre el aborto a nadie. A nadie se la puede imponer. Es decir, hay posiciones que los partidos políticos no se la pueden imponer hoy a nadie. Entonces don Juan dice que no, que había que ser sin titubeo. Sin titubeo. Entonces, eso era una concesión que la historia superó. La historia y el momento eso superó. Es decir, ese tipo de partido hoy es inconcebible. Hoy es inconcebible. Naturalmente, una cosa es la concesión sobre el partido, u otra cosa es la concesión de la sociedad. Entonces, lo que Danilo sí se refirió ayer fue a la concesión sobre la sociedad. Una sociedad en la que el analfabetismo realmente era inconcebible. Una sociedad en la que hay que empujar a la gente a procurar un mayor desarrollo material y económico. La concesión de don Juan era tal que don Juan dispuso la abolición del partido en Los Alcarrizos. Don Juan, ¿y por qué abolir el partido en Los Alcarrizos? ¿Por qué anular todas las estructuras en Los Alcarrizos? Porque en Los Alcarrizos no hay condiciones materiales para un militante de PLD. Es decir, entendía que las condiciones que se vivían en esos momentos no eran apropiadas para las personas que él necesitaba dentro del PLD. Que eran gente que, independientemente de la posición económica que tuvieran la oportunidad de pensar en la sociedad. Y él decía que en las condiciones en las que se vivía allí no había esa posibilidad. Y mandó a abolir el partido de Los Alcarrizos. Totalmente. Totalmente. Entonces, esa concesión de hoy de partidos que buscan una participación electoral, partidos que gobiernan, etcétera, se ve pues muy superada por lo que en el pasado se entendía. Cambio y fuera.